El tema de listados aquí dentro de esto, vamos a entrar, primero entramos a obra lineal. Dentro aquí de obra lineal, cada vez que ustedes dan por ejemplo, voy a abrir una carpeta. ¿Dónde se guardan los listados de Scrum? Usualmente se guardan aquí en una carpeta que se llama carpeta de resultados. Entonces yo aquí voy a pedir que borre absolutamente todo. Y, por ejemplo, cada vez que yo le pido que me calcule, por ejemplo, el eje actual, me va a generar el fichero de geometría solamente del eje en el que estoy posicionado. Por ejemplo, que es este. Aquí ya lo tengo. Y por ejemplo, le pido que, a ver, aquí solamente me ha generado un puro eje, un CG2. CG0 para indicar todos los que están ahí y este es un fichero temporal. Pero por ejemplo, si yo le doy calcular en todos, me va a pintar un listado de todos y cada uno de ellos. Como tal, CG1, CG2, CG3, CG4. Ya. Entonces, y hay un CG0 que ese es como que el total de los ejes en cuestión, el total. ¿Sí? Entonces, igual, aquí, para cada uno de ellos, aquí tenemos la geometría. Estos ficheros, ¿para qué nos sirven? Pues algunos software como Leica Geoffice o Trimble tienen algunos importadores que admiten esto, principalmente Leica. Entonces, cada vez que yo doy un clic ahí en cálculo, se genera. Y por ejemplo, dentro del apartado de rasante, también tiene aquí un botón que se llama raza.res, pero cada vez que si yo le doy aquí en raza, se genera ese fichero aquí como tal para el eje en cuestión, para el eje en planta aquí. Entonces, eh, pero por ejemplo, si entro aquí al apartado de alzado, voy a borrar estos ficheros. La vez que yo le pido aquí en cálculo, a la par de que me ejecuta un cálculo de volumetrías total, bueno, me genera la rasante, me generan varios archivos. Un fichero ST2, que son las secciones tipo aplicadas. Esto es por si tú ocupas saber dónde es la sección uno, sección 2, sección 3, porque hay empresas que tienen un catálogo de secciones tipo. Por ejemplo, la SCT tiene su software curva masa y tiene un listado de secciones oficiales. La sección uno, la 2, la 3, la 4, según los casos, según el caso de alturas, según el caso de geotecnia, según el caso de Vermas, etcétera. Entonces, puede ser que si tú tienes, por ejemplo, algún software o algo así eh, especial, por ejemplo, pues tú puedes tomar esa información, generar algún listado o algún remodelado. No se me ocurre otra cosa, pero usualmente se nos ha pedido que se pueda enlistar también. Y también genera otro tipo de otro listado que se llama plat, de plataforma. Y es esto, los puntos característicos de la plataforma o quiebres en la sección transversal. Está CBRES. CBRES y este es un listado de volumetrías, un resumen de totales, una carátula como tal. Cada vez que tú le pidas que te calcule que muevas la rasante, que hagas un cálculo total, este te va a servir para un reporte rápido. Pues de esta manera, tú lo puedes incluso vincular con el Excel. Pues de tal manera que cada vez que tú estés haciendo una serie de cálculos, Excel, por ejemplo, haga bueno, un, una consulta que se llama dentro de Excel. Y de esta manera, pues, ¿cómo se llama? Eh, Se forme una base de datos, un modelo de datos como tal que se llama en Excel, con Power Pivot, Power BI, por ejemplo, que son herramientas mm, pues muy propias de Microsoft o muy vinculadas a Microsoft. Entonces están otros ficheros, Cebol. Ese Cebol no es otra cosa más que un generador total donde se van a acumular las mediciones tabulares. Hay otro que es Cebol, bueno, a ver, este CB y este CB es, o sea, todos esos ficheros se forman nada más en cuanto tú das un clic. Por ejemplo, esta es una base de datos de todas y cada una de las mediciones que Istram puede hacer. Corte de roca estrato 6, suelo seleccionado 10, 9, 8, etcétera. Entonces, eh, y aquí, por ejemplo, pues hay mediciones que tal vez no te dabas ni cuenta que existían. Por ejemplo, materiales de transición, suelos seleccionados, relleno
de la cabecera del cabezote del muro, excavación de las zapatas del muro, excavaciones de las zapatas en roca, montones de mediciones aquí como tal. Entonces, este fichero te puede llegar a servir para que te sirva, para que sea una base de datos como tal. También es un fichero grande, igual en Excel le puedes concatenar a que busque siempre o analice, desmenuce este tipo de ficheros con consultas de datos. Y eso es como tal, por ejemplo, pero cuando tú le pides, por ejemplo, el cálculo actual proyecto, además de que te hace los cálculos típicos así en formato editable, te genera una serie de un par de ficheros en, ¿cómo se llama? En Excel. FI y el número, pues es un listado de los, por ejemplo, de los volúmenes. A ver, por ejemplo, y ahora me voy a poner en el eje otro de carreteras. Voy a borrar esto, el de la carretera. FI te forma un listado de firmes, solamente de pavimentos. Entonces, lo está procesando todavía. Ahí tiene pavimentos. Y, por ejemplo, ese tipo de ficheros de firmes y te genera otro que es el CB, cantidades o volúmenes, significa cantidades de volumetría. Pues aquí, FI, FI, y aquí está el listado de base hidráulica, base asfáltica, carpeta y los rellenos. Esos rellenos son ni más ni menos que la optimización de tus pavimentos. Tus pavimentos aquí debajo de la cuneta. Entonces, igual, aquí ya tienes este listado. Pero también tienes un reporte tal vez un poco más completo, el CB, eh, CBN, N es el número del eje. Y aquí te da todas las mediciones. Corte de roca, roca uno, contra cuneta, revestimiento de cuneta, etcétera. Ya esto ya nada más queda para que tú lo metas a un formato, bueno, eh, con encabezados, con algún tema, de algún logo de tu empresa, algún logo del gobierno, etcétera. Y ya queda. Entonces, estos son los listados típicos que se generan, por ejemplo, cuando tú le das un clic al software. Pero también hay otros listados que se pueden hacer. Por ejemplo, te voy a borrar los. Y está, por ejemplo, el CEGR como tal, este es el típico que te genera el estándar. ¿Sí? Ese es el estándar. Voy a borrar todo esto. Está otro que es el puntos en el alzado. Que tú le das. Y esto es el estado de rasante. Este es el mismo que se genera cuando tú le das en la pestaña de rasante. Plataforma, igual, los puntos característicos. Ese ya lo habíamos visto. Pero hay uno interesante que se llama puntos singulares. Ese de puntos singulares, lo vamos aquí a dar, puntos singulares. Ahorita voy a borrar todo esto para que solamente quede el que vamos a generar. Aquí es donde tú le puedes decir qué es lo que quieres imprimir. Usualmente son las veintenas. Usualmente siempre todo el mundo le pide las veintenas. Cuando le das generar, te da un listado de veintenas. El kilometraje, la coordenada XY, la cota de la rasante y cota del terreno. Esto casi viene por default, siempre porque está activado en este apartado. ¿Sí? Entonces, están aquí en este apartado indicado. Además, vienen aquí cargadas en una lista como tal. Si no te aparece así la interfaz, es necesario pedirle a Istram que se actualice a la nueva versión. Entonces, y te da este listado como tal. Pues bien, también le puedes decir, ¿sabes qué? No nada más donde cruce las veintenas, también donde haya cambio de peraltes. Y cada vez que tú le das un clic, aquí por ejemplo, el cambio de peraltes, te va a generar. Y entonces ya no nada más las veintenas, sino que también van a ser estos puntos especiales donde hay cambio de sobreelevación. O sea, te emite la coordenada de ese punto de cambio. Pero ¿por qué no veo los peraltes por acá por un lado? Ah, bueno, porque en este lado, en esta columna de aquí,
están los puntos cada cuánto. En cambio, en este otro lado está qué es lo que quieres emitir del listado. Por default está el XY, la rasante y el terreno. Pues bueno, puedes pedirle, por ejemplo, aquí en perfil transversal, le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero ver los peraltes. Y le puedes dar un clic aquí a esa flechita y esto lo manda para acá, para la columna derecha. La próxima vez que le pides que te calcule, en ese momento también te va a enlistar los peraltes. ¿Sí? Esa es una vista nueva. Anteriormente se veía de esta manera el formato. Y donde tú nada más, por ejemplo, le pedías aquí que se activara, por ejemplo, cota roja, y generabas un listado. Entonces, el resultado es el mismo, pero, por ejemplo, eh, ocupa un poco menos espacio. Entonces, aquí está. Le puedes decir ahora, ¿sabes qué? También quiero agregarle que me calcule los sobreanchos, que me genere un listado de los sobreanchos. Y de igual manera, aquí te va a dar esos sobreanchos que ha calculado el programa. Aquí tú le vas agregando, por ejemplo, a ver, fuese a, por ejemplo, de ferrocarriles, le diría aquí Z carriles. Y con ese de Z carriles, por ejemplo, me emitiría un listado. No tengo aquí carriles porque ese no es un ferrocarril, pero en el eje número 2 allí sí tengo. A ver, me voy a ir en son singulares, el eje número 2 y le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero emitir o ocultar todo esto y le voy a pedir lo siguiente. Le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero ver la cota de la rasante y quiero, a ver, cota de rasante y quiero ver Z carriles. Entonces en ese momento que le doy clic en calcular, aquí ya me va a dar la cota de la rasante y la cota de los carriles o de los rieles, que a eso se refiere. Los carriles o rieles que se llaman ISTAM. Entonces, así se puede emitir. Igual, le puedes decir, ¿sabes qué? Del tema de velocidades, quiero, emíteme el listado de velocidades de planta al percentil 85 y aquí te va a generar este valor. Entonces, todas las estadísticas de velocidades aquí las puedes cargar. Entonces ya tú tienes aquí incluso contra qué cosa me comparar. Entonces, así se pueden emitir los longitudinales, los listados genéricos. Otro tipo de listado, a ver, por ejemplo, le puedo decir, ¿sabes qué? Además por ejemplo, de estos datos, voy a borrarle todo. Aquí le voy a quitar todo, dándole clic y ya. Tal vez le digo, ¿sabes qué? Me interesaría generar un listado de algún punto en la sección. Por ejemplo, este punto que veo aquí, que sería interesante, tal vez. Este punto número 1 aquí, la superficie 67. ¿Cómo sé que es la superficie 67? Pues acá en la parte inferior, ahorita que ponga el cursor en esa línea, se va a mostrar. Por ejemplo, yo le voy a poner, por ejemplo, aquí. Y observen, allí dice, em, es la segunda superficie, la número 67 y el código es el 11 lado derecho. Entonces, pues bueno, ese sería el superficie 67, código 1. Si por ejemplo quisiera emitir un listado tal vez de este valor, el número 12 y este otro número 12, pues bueno, bien podría decirle, ¿sabes qué? Activa un nuevo punto de la superficie 67, pero en lugar de ser el 2, va a ser el 12. Y la próxima vez que le pida que me genere un listado, aquí me va a emitir esos datos. ¿Cómo sé qué lado es? Pues dependiendo del offset. Por ejemplo, esta, lado izquierdo, y esta otra, lado derecho. Y así queda, entonces lo mismo. ¿Cómo puedo, si por ejemplo quisiera emitir un listado de este borde, porque este es el borde del balasto, la liberación de coronación de balasto, pues me puede servir, es esta y esta. Ah, bueno, pues pongo el cursor aquí arriba y veo qué tipo de superficie es. Dice, ok, esa es la superficie 67, el código número 13, pues igual se puede decir, ¿sabes qué? La 67, el código número 13 y este otro igual. Entonces, de esta manera
Aquí ya tengo esos valores de liberación como tal. Y esto puede ser para cualquiera de estas capas. Basta con que yo me posicione con el cursor arriba y en la parte inferior derecha me va a aparecer cómo se llama la superficie y cuál es el código. Entonces, por ejemplo, si lo que quiero es generar un listado de bordes de replanteo, pues, por ejemplo, me puedo acercar aquí en la parte superior y podría ver aquí que este código es la superficie 68. A ver, bueno, me podría ir aquí y darle aquí en propiedades. Aquí hasta la parte inferior me va a dar, este es el código 1399. 1399. En el corte, pero puede ser que en el terraplén se llame diferente. A ver, en el terraplén, si yo me acerco aquí, bueno, aquí se llama 601 y acá 601 también. Bueno, pues te puedo decir aquí que me enliste ese 601 y el 1399. De esta manera, yo aquí voy a tener un listado de los bordes ya de replanteo. De izquierda a derecha, cada una de las estaciones, sus coordenadas, su cota de terreno, su distancia al eje en planta. Y bueno, con esto ya me puede servir para mandar replantear el proyecto, la zona de ocupación como tal. ¿Sí? Entonces, esto es muy útil. Este tipo de ejemplo, se pueden lanzar para mandar replantear. Aunque también se puede generar una exportación, por ejemplo, en Land XML, que es un fichero de intercambio. Ese fichero de intercambio, pues tú le das aquí un clic, generar, te pide qué es lo que quieres generar, por ejemplo, planta, alzado o rasante, sección transversal, el modelo de la sección transversal, o en su defecto, triangulaciones. En el caso de sección transversal, por ejemplo, aquí le vamos a pedir que en este otro lado, cuáles son las superficies que quiero mostrar. En varias, tú aquí le checas, estas que las 67. Si no aparecen todas, las aquí, actualizar todas, que analice todo el fichero de secciones. Aquí tú le marcas cuál es la que quieres generar. Por ejemplo, en mi caso, la 67 y la 68, con eso me basta. Aunque si quisiera ser un poquito más quisquilloso, tal vez buscaría el fondo de la sobreexcavación. Le daría en aceptar. En el caso de la impresión, bueno, de exportación de triángulos, también, bueno, estas líneas de sección me las puede triangular en un modelo sólido. Y yo también podría decirle aquí las secciones que quiero triangular. Le puedo decir, analiza nuevamente. Y estas secciones no quiero que las mandes en formato de sección transversal como las previas. Estas de acá son para que las triangule. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Pues también me interesa la sobreexcavación. Y en ese momento que le doy un clic, le voy a pedir aquí desde el 1 hasta el 99, si es que tuviera 99 ejes. Y le voy a dar aquí en generar. En ese momento lee todo el paquete de secciones y comienza a hacer las triangulaciones pertinentes. Y ya cuando termina te abre un fichero de bloc de notas que, bueno, tú ahí ves cuál fue el último archivo triangulado. ¿En dónde se guardan esos ficheros LAN XML? Aquí en la carpeta de trabajo vamos a tener aquí este apartado donde dice LAN XML. Aquí en LAN XML aquí están los archivos. ¿Cómo puedo decirle que, por ejemplo, en otro software lo importe? Por ejemplo, yo aquí tengo este, este, esta versión, pues yo lo puedo decir aquí. En otra plataforma X, interactuar con alguien más, por ejemplo, insertar land XML y que quiero que, por ejemplo, el eje número 1 sea el que, por ejemplo, quede insertado. Lo voy aquí a insertar y bueno, me va a importar todo lo que ahí tenga. Puede que me importe triángulos, que me importe la sección, por ejemplo, aquí veo en la colección que ya me importó la subrastante, perdón, la rasante. Yo le puedo decir cómo quiero verlo. En mi caso, ahorita solo quiero ver los puros triángulos. Y esta va a ser la rodadura.
Entonces, en el caso de la subcorona, igual le voy a pedir que lo vea como, bueno, como solo triángulos. Y el otro le voy a pedir tal vez que lo vea como, bueno, que lo ponga oculto. Y entonces ya tengo triángulos de rodadura y triángulos de rasante. Puedo pedirle que lo visualice, pero no se cuelgue. Y entonces esto ya quedó. Esto ya se lo podemos mandar a alguien más que esté en el mismo proyecto. Está triangulado. ¿No? Eh, Y bueno, así se emite esto. Ya lo puede leer alguien más. Obviamente la representación dependerá de la plantilla con la que alguien lo abra. Por ejemplo, en caso de Instagram, pues no usamos plantillas como tal, usamos una carpeta de librerías. Y la forma como se ve esto no depende de Instagram, sino depende de la plataforma receptor. Entonces, igual, eh, además de exportar los triángulos, exporta también lo que es la geometría del alineamiento horizontal. Y si le pedimos que genere un perfil como tal, también dentro de ese eje ya guardó lo que es la rasante. Esta es la rasante en cuestión. ¿Sí? Algunas veces la representación puede que no sea del todo fidedigna, salvo que ustedes le den ahí una reconstrucción como tal. Sí, entonces, ya, bueno, esa es la forma de cómo se vería en esta plataforma. Más posterior y listo. Así es como por lo general se exporta en land XML y este fichero puede cargarse al caso, por ejemplo, de los GPS. Hay otro tipo por ejemplo, ahorita importamos en land XML y importamos una triangulación, pero también hay otra forma. Es verdad que Istram aquí no necesita trabajar por modelo de triángulos en tiempo real. Él lo hace a través del paquete de secciones que genera. Este tipo de secciones que se ven aquí, todos estos ficheros son secciones puras, o sea, son líneas transversales como tal. De allí saca toda la información. Pero también se puede triangular. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, quiero triangular una superficie. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera triangular esta línea de color beige o café o beige, que es la 68. Pues yo podría decirle aquí a este botón, triangula la superficie. ¿Cuál? La del eje actual. ¿Cuál es la que quieres triangular del eje actual? Pues eh, te podría decir, ¿sabes qué? Elige de aquí esa lista, la 68. Y a la misma vez que le voy a decir, ¿sabes qué? Guarda la versión en TTP, la versión en DWG o DXF. Aquí elijo el formato. Que las agrupe como Maya Policara, por ejemplo. Eh, en DGN de MicroStation, automáticamente también en LAND XML, Wave Font y ficheros de intercambio con Civil Studio, que es un software de estructuras principalmente y obras de drenaje, sistemas globales o locales, en el caso que necesites hacer una traslación de coordenadas para los software que no admiten coordenadas muy grandes o con muchos números. Entonces yo le voy a dar aquí así que genere este. Y así se va a llamar el fichero de salida. Eje 001 subcorona. Ya le voy a decir, genéralo. Y en ese momento ya voy a tener aquí mi fichero en la carpeta de trabajo, en la carpeta TreeSub. Y aquí, TreeSub, bueno, pues voy a tener varios archivos. Alguno de ellos, por ejemplo, se puede abrir con algún visor de Windows sin necesidad de algún otro software. ¿Sí? Pues nada más la parte que puede llegar a ser un poquito difícil sería acostumbrarse a maniobrarlo como tal. Y entonces, este es uno de ellos. Están otros formatos, unos de impresión, pero por ejemplo, casi siempre no te dice este otro, el eje subcoronal.
A ver, voy al... A ver, entonces, eh, aquí este es, por ejemplo, un eje que tengo. Le voy a pedir ahorita a Istram que genere todo. Que pues, ¿sabes qué? Triangula los ejes activos. Y así como generé uno, puedo generar muchos. Pues, ¿sabes qué? Genera la subcorona de todos y cada uno de los ejes activos. Solamente le voy a pedir que genere en DWG. De esa manera, ya. Igual lo mismo pasa con de todos los ejes activos, le puedo pedir cualquier otra, por ejemplo, genera la rasante. Y en ese momento ya quedó. De manera que, por ejemplo, si yo le pido que me haga un archivo vacío, en el caso de, observen qué es lo que voy a poder hacer ahorita cuando exporto este tipo de cosas sueltas. Pues no es un modelo como tal, un modelo BIM, yo sí les cuento, porque eso no es un BIM. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Importa todos esos archivos como tal en sus coordenadas. Entonces, he llamado todos esos archivos que generé en Istram y aquí dentro de AutoCAD van a ir cayendo en sus coordenadas. Entonces, en esencia, estoy componiendo una sección. Y aquí ya tengo mi modelo como tal. O sea, le faltan algunas cosas porque pues no los he exportado todos. Pero, por ejemplo, eh, bien me sirve esto para compartir. O sea, tal vez alguien más no tiene Istram, pues bueno, le puedo pasar esos ficheros de triángulos en este formato. Pues mira, pues aquí puedes ver el entronque. Si tienes dudas de que si está bien ligado o no, aquí lo puedes revisar punto a punto. Tal vez no está del todo actualizado, pero bueno, cada vez que tú se lo compartas, te lo puedes pasar en ese formato. Y alguien más, sin necesidad de tener Instant, va a poder ver el resultado de tu trabajo. Y esto es hoy en día muy usual porque no necesariamente es por el tema de la metodología BIM, sino que usualmente les generas estos archivos para que alguien más pueda generar cortes perpendiculares u oblicuos y está diseñando obras de drenaje o el drenaje como tal, o sea, el funcionamiento del drenaje longitudinal y demás, te lo puedes emitir desde aquí, desde este punto. Y estos son el apartado, por ejemplo, de intercambio de ficheros. Entonces, em, ahora vamos a ver el tema de impresión. Antes de imprimir, le voy a pedir aquí a Istram que me represente la rotulación. ¿Cómo se rotula? Primero, aquí hay una cosa ¿cómo se llama? Que son varios ejes los que ya tengo. ¿Para qué escala voy a imprimir? Pues le voy a pedir que sea escala 1:2000. En ese momento se reescala el dibujo y ahora sí le voy a pedir dibuja en planta la rotulación de todos los ejes, desde el eje 1 hasta el 999 si es que hay. Es decir, borra lo que ya tengas previamente rotulado y vuélvelo a etiquetar. Y en ese momento ya me genera esa rotulación. Usualmente cuando saltábamos de un eje a otro, la rotulación se perdía. Entonces veía la rotulación del eje en el que estabas parado, pero no la de los demás. Y de esa manera se te perdía ese tema. Pues bueno, esa es una rotulación definitiva. Istram tiene el otro comportamiento para no tener que redibujar tanta. Y eso te ahorra tiempo de proceso. Bueno, pues ya tengo esto. Tengo las curvas de nivel, tengo este tema. Bueno, ¿cómo puedo imprimir? Bueno, primero que nada voy a tener un método de impresión. Ahorita le voy a pedir aquí en la impresora esta que tengo aquí. Le voy a decir borra todos los métodos de impresión que tengas. Bórralo. Entonces, hasta que quede en ninguno. Si es que no tenía uno. Le voy a pedir genera uno nuevo. Y ese se va a llamar
PDF. Y el fichero PDF le puedo decir, ¿sabes qué? Pues voy a tener una hoja tamaño A1, que es el de 60 por 90, y elegiré tal vez este cajetín de 60 por 90. Y ese cajetín de 60 por 90 es una hoja vacía sin ningún logo, pero también le podríamos haber puesto una que tuviera logo. En nuestro caso lo vamos a dejar así como. Aquí en el apartado de paginado es donde vamos a ir agregando hojas. Por ejemplo, aquí esto que estoy haciendo es una impresión manual. Y pues, ¿sabes qué? Añádele una hoja. Quiero imprimir este punto aquí, más o menos un plano. Y ese plano va a quedar aquí. Y tal vez necesito añadir otra hoja del plano impreso por aquí, otro por aquí. Y bueno, tal vez uno enfocado aquí en la glorieta o por aquí. Entonces, si por ejemplo, cuando le doy aquí en previsualizar página, aquí voy a estar viendo todos, cada uno de los ejes en planta que acabo de generar o las impresiones. Estas hojas también las puedo girar, por ejemplo, a ver, perdón, un momento, a ver, bueno, ahora voy a cerrar esto, que de pronto se me perdió de la vista dónde estaba la ventanita. Y por ejemplo, son, bueno, impresiones así como muy manuales. Esto era una impresión muy manual. A ver, PDF. Entonces le agregaba una hoja como quería imprimir, por ejemplo, aquí tenías dos. Pero por ejemplo, yo me puedo deslizar aquí en cualquiera de ellas y bien le podría decir, ¿sabes qué? Quiero que gires la hoja que vas a imprimir. Y de esta manera, pues mm, va cambiando el eje. Entonces, chequen que aquí en mi lado derecho está completamente vacío. O sea, está blanco. Esto es como, por ejemplo, para que tú imprimas o ya sea que sean secciones o plantas, y después esos dibujos que salgan de Instagram los llames en AutoCAD en un archivo donde tú ya tengas una carátula. Y bueno, esto pasa porque en un proyecto, a lo largo de un proyecto, hay muchos funcionarios. A veces los delegan del puesto en cuestión. Entonces, eso es tan dinámico y cada rato están peleando internamente las empresas que cambian a uno, ponen a otro, el nombre oficial cambia, las fechas de entrega cambia, el diseño termina cambiando. Y para no estar imprime y imprime en Instagram, pues bueno, más fácil, generamos la impresión con ese hueco y lo que cambia es una carátula general para todos los planos y listo. Entonces, de esta manera lo haríamos como generar la referencia externa, que sería el contenido de la información más importante. Y entonces así quedaría. Y esa es una manera. Pero ese es muy, bueno, muy manual. Esto nos sirve como para imprimir un plano topográfico. Hay otro tipo de impresiones que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, es cómo se generan las impresiones eh, de las secciones transversales. Ya teníamos aquí un eje. Hemos visto que tenemos sección transversal, tenemos listados, tenemos cantidades, todo está perfecto, pero necesito un plano de secciones. Entonces, ¿cómo se logra ese plano de secciones? Aquí tenemos un botón que se llama editor de perfiles. Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Dibújame todas las perfiles. Le voy a decir, ¿sabes qué? Dibújame perfiles aquí. ¿De qué quieres dibujar? ¿De un modelo? ¿Solo los terrenos de un eje? ¿O todos los ejes activos? Yo le voy a pedir, genérame todos los ejes activos. La hoja va a ser el cajetín de 60 por 90 vacío y el estilo de impresión va a ser el de aquí, uno que se llama MX, de secciones de carretera. Y en ese momento le voy a pedir, genéralo. Y ya tengo aquí todo.
toda mi impresión de todos mis ejes. Está saliendo ahorita, uno tras otro. ¿Cuántas hojas de secciones son? No lo sé, lo que sí sé es que son un montón. Entonces es un paquete gigantesco de secciones. Todas estas secciones, si te ponen a empaquetarlas, pues obviamente va a ser un trabajo titánico empaquetarlas para imprimir. Pero en el caso de Instagram, cuando imprime secciones, las manda para el papel que tú le hayas dado. Yo le voy a ver aquí, ábrela, abre estas guitarras y listo. Esos archivos de página. Y entonces ahorita tengo 341 hojas de impresión. Entonces, ¿cuántas son? Aquí, una tras otra. Esto es rapidísimo en el caso de Instagram. Entonces, y te puedes posicionar en cualquiera de ellas. Por ejemplo, cuando tú le das un clic, en ese momento ya la vas a ver. Si necesitas visualizarla, pues le das aquí previsualizar y aquí tienes tu texto, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo eso no me sirve. Y bueno, ¿cómo salen esas mediciones? Pues aquí salen sombreadas con cada uno de los conceptos que tú le hayas puesto. Vamos a acercar a una de las de cartera. Lo voy a decir aquí en Zoom. De carreteras. Pues, y así se ven mis secciones de carreteras. Hace falta aquí un temilla tal vez para que tenga una apariencia pues un poquito más fina. Obviamente este es el estilo como más estándar que se maneja aquí en México, que, que bueno, que sea óptimo para, o sea, agradable a la vista, que sea informativo, por ejemplo, los hatch, las mediciones, las distancias de los vértices y todo. Y todo esto lo puedes cambiar bien rápido, simplemente cambiando el símbolo. Por ejemplo, imaginemos que el tipo de símbolo que está aquí, está la rotulación no te gusta de ninguno de esos textos. Pues, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo que es el símbolo 5006. Pues aquí le digo, ok, a ver, cambiar tipo de símbolo. El 5006, ¿qué tipo de estilo tiene tiene uno que se llama rotulaciones? Pues bueno, la próxima vez le pido aquí, quiero cambiar el de rotulaciones y ese le puedo decir, ¿sabes qué? Pues cámbiale el tipo de letra, el que sea, puede ser perdón. Puedes cambiarle, por ejemplo, el estilo que quieras en este momento, pero cerró esta cosa. Voy a pedirle dibujar perfiles. Solamente vamos a ver el modelo número uno. A ver, a ver, esto ya tengo aquí. Le puedo decir que quiero cambiar el estilo de texto, definir tipo de texto, uno que se llama rotulaciones y le puedo decir que va a ser cualquier estilo, cualquier, ¿qué es ese? Bueno, no sé, si no es ese, busco otro que se llama rotulaciones también. Bueno, puede ser que entonces le puedo decir que lo cambie por, no lo sé, algún otro estilo. Y así puedo ir cambiando estos formatos, ¿no? Pues el color y tú aquí le vas dando cómo lo vas queriendo, ¿no? El color del relleno. Y entonces, obviamente esto poco a poco es que va cambiando, se va configurando ese estilo de rotulación como el oficial y eso pues afecta bastante cómo se percibe eh, el estilo visual que tú estás generando. Entonces es importante este tema de lo visual porque la calidad gráfica influye mucho en la credibilidad. Ese es el tema de la impresión de secciones. Ahora para la impresión
perfiles de planta kilómetro que se le suele denominar. Esos estilos de planta kilómetro es aquí, en perfil longitudinal. Le vamos a decir que vamos a hacer un perfil longitudinal del eje número uno, desde el kilometraje, desde el 0 hasta el 6000, escala horizontal, 2000, en lo vertical, 200, para que sea 10 a 1, 10x que se llama. El estilo de guitarra, aquí tenemos uno que se llama símbolo 101 o papel 60 por 90, que es el símbolo 101. Es SCT plantas de kilómetro. Le voy a pedir imprímelo. Perdón. Ah, no elegí correctamente la hoja de papel. Tengo aquí una que se llama símbolo 101 planta de kilómetro. En la hoja de papel y la guitarra que se llama igual para el símbolo 101. De la siguiente manera, te lo voy a poner hasta el 6000 y genera en ese momento. ¿Dónde se generan esos archivos? Acá en la parte superior. A ver. Bueno, otra cosa. No se ven usualmente, cuando tú imprimes, no se ven las carátulas aquí. Usualmente no se notan porque está apagado la hoja de impresión. Por ejemplo, le voy a pedir. Está apagado para que no se vea. Entonces, como no se ve ahorita en ese momento, solamente se ve cuando vas a hacer la impresión. Vas aquí en impresión, le dices determinado, lo vas a decir en paginado. Que quieres abrir un fichero que se llama guitarras de paginado y listo. En ese momento, cuando tú toques un plano en cuestión, ahí se va a formar ya tu carátula, tu planta de kilómetros. Es como que la más usual aquí en México. Es el formato más estándar. Y tiene una característica, que tiene una tabla de datos donde se rellena la geometría horizontal de nuestra carretera. Una tabla de parámetros, una de coordenadas y otra de parámetros. Acá abajo va el perfil. Bueno, aquí me hace falta suprimir una serie de temas para que no salga el hatch de esta manera. Por ejemplo, aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este perfil longitudinal que nos rotula la banderita aquí de las curvas verticales, el PCB, el PTB, nos pinta la rasante, nos pinta los estratos en longitudinal. Y todos esos datos se pueden cambiar. Por ejemplo, aquí, nombre de carretera. Pues le podemos poner el nombre en cuestión, infraviales, BIM. Y en ese momento que le cambies aquí, pues ya, se cambió. Entonces, aquí tiene unos botoncitos, estos que sirven para copiar los datos de este plano hacia atrás, hacia planos atrás y planos adelante. Entonces, porque ahorita yo nada más cambié el nombre en este plano. Quiero cambiarlo en todos hacia adelante, le doy copiar hacia todos los planos de adelante y copiar hacia todos los planos de atrás. De tal manera que este ajuste que hice se refleje en todos ellos. Kilometraje, por ejemplo, del A al B. Por ejemplo, le puedo decir, ¿sabes qué? Kilometraje del 0 más 3 ceros. 0 más 3 ceros al... Bueno, le voy a quitar la palabra KM porque está ahí arriba. Al 6 más 3 ceros. Y aquí ya va teniendo origen. eh, Ciudad de México. Igual va quedando. Entonces, tramo 1 o como se le suele llamar. Entonces, así lo vas cambiando aquí a todo este tipo de temas. Igual lo mismo pasa con estos datos. Son dinámicos y esas configuraciones que vas haciendo en realidad se van guardando en un archivito que es un índice de hojas y ese índice de hojas se llama archivo de paginado. Entonces tú le vas a decir, ok, ¿sabes qué? Bueno, ya estuvo este tema, le voy a pedir que guarde la lista de planos y ahí le voy a llamar planos de KM. Ya quedó, planos de KM. Ya que, por ejemplo, pueda tocar cualquiera de ellos.
y ya tenga mis datos que yo le puse al vuelo. Esto lo puedo mandar a PDF también. Aquí en la pestaña de procesado le voy a decir, ¿sabes qué? Imprímelo en ese formato, en PDF, imprímelo. Entonces, y aquí está, va a llamar PKM. Todos los planos van a ir en un solo dibujo, pueden tener o no contraseña. En mi caso no la voy a poner. Y cuando lo mando imprimir, ya abro la carpeta. Aquí se ha generado ese fichero, el PKM, un fichero de 8 megas, que allí es donde se va a encontrar el, el plano como tal, la impresión como tal. No he necesitado ahorita en ese punto ninguna otra plataforma CAD más que Istran para imprimir estos planos. Lo mismo que hicimos con el apartado de secciones, también lo podemos cambiar, también lo podemos modificar. Y entonces, eh, nada más que allá eran 400 planos, por eso no los mandé a imprimir. Entonces, tampoco es que tarde mucho, pero por ejemplo, hacer una impresión así de planta de kilómetros en, en alguna otra plataforma, pues te puede llevar que el software se queda unas 2, 3 horas. Otro software, no estoy hablando de Instagram, sino otro software en cuestión. Entonces, aquí queda ya. ¿Cómo imprimirías tal vez un diagrama de masas? Bueno, pues un diagrama de masas o curva masa, tú puedes entrar aquí a Edit, perfil longitudinal, le das aquí a formato, eliges otro tamaño para elegir un tamaño fuera de estándar. Elegimos este que se llama Large MX, editar, abrir, perdón, y le vamos a dar en editar. Vamos a abrir uno que se llama diagrama de masas C, compuesto o S de singular. Da lo mismo. Y le vamos aquí en dibujar. Y en ese momento que le damos aquí en dibujar, nada más le vamos a decir aquí cuántos kilómetros queremos ver a la par. Por ejemplo, 50.000 milímetros. eh, o no lo sé, 100.000 o los que tengan que ser. Y aquí ya te va a pintar tu diagrama de masa. Por ejemplo, este es el terreno, este es tu rasante, esta es tu línea de curva masa. Bueno, le podríamos cambiar que se vea de otra manera, no el diagrama de masa. Le voy a poner que se vea la línea de color azul. Aquí en diagrama de masas, le voy a decir que la pinte así como se ve esta línea. A ver, esta de color azul. Voy a hacer píntala en este color. La azul, esta que se llama azul 0.13, tiene por tipo de línea la 1306. Bueno, aquí le voy a poner 1306 y ya quedó. A ver, le voy a poner que me destaque esta lámina. Y ese es mi diagrama de masa. Le puedo también cambiar varias cosas. Por ejemplo, pues, ¿sabes qué? Quiero que un metro cúbico, que por ejemplo, cada milímetro represente 1000 metros cúbicos, para que cada centímetro sean 10.000 metros cúbicos como tal. Y entonces este sería mi diagrama de masa. Sería la impresión del diagrama, de la evolución de la curva de compensación. Acá abajo tenemos el PK, las cotas del terreno, rasante y el diagrama de masa. Este archivito, ¿de dónde salen estas mediciones? Bueno, pues ese archivito sale de acá adentro, aquí en res. Hay uno que se llama D más, diagrama de masas. Este fichero del diagrama de masas es una serie de listados y hasta el final están listados todos los archivos que influyen. El corte de roca, corte de tierra, las subyacentes, subrasantes, terraplenes, materiales de transición para obras de fábrica o de drenaje, relleno de las excavaciones de obras de fábrica, excavación para las obras de fábrica, terraplén de saneo. Entonces, todos esos materiales interactúan entre sí, no nada más es el corte y el terraplén, son más estratos, más obras localizadas de tierra las que afectan. Entonces, y es todo esto que se representa en el mismo perfil. Entonces, tú ya simplemente le pides que lo mande como tal. Y este es tu diagrama de masa. ¿Sí?
y aquí, y ya quedó. Este es tu, por ejemplo, tu diagrama, así quedaría impreso. Bueno, yo le voy a decir que salga y esos son usualmente la mayor, casi todos los listados que utilizamos y en el caso de casi todo lo podemos decir, expórtalo en DW. Pues todos los planos que acabamos de ver pueden ser exportados en DWG o si gustas, mandarlos directo a Google. Este entorno, por ejemplo, estas curvas de nivel, estos ejes, esto es algo muy típico. Entonces, ahora le voy a decir que apague las curvas de nivel, que desactiva todo, solo deja los ejes en planta y la rotulación. También esta es la rotulación. Y bien le podría decir, ¿sabes qué? Expórtalo y mándalo a Google en la zona 30 y así podríamos ver en qué lugar cae este fichero. Bien, podríamos darlo, voy a pedirle que lo abra. Y ahorita se va a abrir en Google, donde hemos estado haciendo ese trabajo. Nuestro trabajo, todo está en la zona central de cerca de Madrid, aquí en este apartado. Es aquí donde hemos estado trabajando. Bueno, tengo aquí algunos símbolos que, bueno, no es del todo compatible. Me hace falta calibrar algunos temas, esto puede ser, o configurar el simbolito para que no me pinte aquí en las marcas raras. Entonces, bueno, o puede ser porque, bueno, sí, ya sé por qué es. Bueno, modificar símbolo y le voy a pedir que voy a pedir que explotar símbolo o celular. Quiero explotar, sí, el mismo modelo en el que estaban y también o apagarle la topografía, que es lo que más. Entonces, igual, nuevamente le voy a pedir que exporte en KMZ y quiero, me dice que si lo quiero actualizar, le voy a decir que sí. Y ya tengo aquí mi, mi presentación. Este es donde hemos, la zona de Zarzalejo. Pues Madrid está acá a mano derecha. Y nosotros, nuestro proyecto, pues está aquí pasando la región. Hay formas de exportar a Google, por ejemplo, este es en plano, este es pegado todo sobre el terreno, pero en algunos lugares, cuando por ejemplo hay algún viaducto, bien, bien podríamos hacer la exportación de ficheros en o a KMZ como en modo de objeto tridimensional. Pero bueno, esto puede ser motivo para otro tema de otra, de otra sesión. La exportación de un objeto tridimensional a Google.